Buenos días, estudiantes melgarinos. Bienvenidos a la plataforma de Aprendo en Casa. Vamos a ingresar a secundaria y vamos a observar que el Ministerio de Educación ya ha habilitado los programas para primero de secundaria, los programas que se emiten por televisión. Ustedes pueden observar aquí que tenemos todos los programas para primero de secundaria, incluido el programa del día de ayer que se trabajó progresión, que justamente es el tema para el día de hoy. Utilizamos progresiones aritméticas para resolver situaciones de la vida diaria. Para el día 3, calculamos el número de palitos utilizando una regla de formación. Esa es la actividad que vamos a resolver el día de hoy. Revisemos entonces nuestro propósito de aprendizaje. A partir de situaciones cotidianas tendrás el reto de establecer relaciones y regularidades entre los datos. Luego transformarás en una regla de formación de una progresión aritmética para representarlas mediante gráficos tabulares. Emplearás estrategias para encontrar el término enésimo y justificarás tus procedimientos. Ese es el propósito de aprendizaje del día de hoy. Vamos entonces con lo que nos plantea la plataforma. Tenemos nuestra primera situación. La secuencia de figuras mostradas ha sido elaborada con palitos de dientes. Y tenemos aquí 3 figuras. Tenemos aquí los datos de las figuras y de los palitos. Y estas 2 preguntas en base a esas figuras. ¿Cuántos palitos habrá en la figura 4 y en la figura 20? La segunda pregunta. ¿Cuál es la regla de formación que permite calcular el número de palitos de cualquier figura? Entonces vamos a hallar cuántos palitos hay para la figura 4 y cuántos habrá en la figura 20. Y en segundo punto, tenemos que establecer la regla de formación que permita calcular el número de palitos de cualquier figura. Vamos entonces con el material que vamos a utilizar. Tenemos aquí la ficha. Nos presenta el propósito de aprendizaje. Nuevamente nos presenta la situación significativa y el problema que debemos de resolver, ¿no? La secuencia de figuras mostradas ha sido elaborada con palitos de dientes. Tenemos las figuras y tenemos aquí las 2 preguntas a resolver. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a construir progresión. La siguiente secuencia de figuras ha sido elaborada con palitos de moldadientes. Tenemos aquí la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Si ustedes observan la figura 1, ¿cuántos palitos tiene? 3. La figura 2, ¿cuántos palitos tiene? 5. La figura 3, ¿cuántos palitos tiene? 7. ¿Cuántos palitos tendrá la figura 4? 9, ¿verdad? Si ustedes observan, de figura en figura, vamos añadiendo ¿cuántos palitos? 2. Muy bien. 2 palitos, añado de figura 1 a figura 2. 2 palitos de la figura 2 a la figura 3. Y 2 palitos de la figura 3 a la figura 4. Tenemos entonces allí la razón. 2 para encontrar, en este caso, los palitos. Debo de ir añadiendo 2 para encontrar la cantidad de palitos para cada figura. En base a eso, nos piden responder cuántos palitos habrá en la figura 4 y en la figura 20. Y esto que es importante, ¿cuál es la regla de formación que permite calcular el número de palitos de cualquier figura?
comprendemos la situación. Veamos. ¿Qué datos se presentan en la situación? Lo principal, mis estimados estudiantes, es encontrar los datos. Muy bien. El primer dato que encuentro es que hay 3 figuras. Figura 1, figura 2 y figura 3. ¿Cuál es el otro dato? Cada figura tiene un número determinado de palitos en su construcción. Para la figura 1 observo que está construido con 3 palitos. En la figura 2 con 5 palitos y en la figura 3 con 7 palitos. También observo que existe una diferencia de 2 palitos entre la figura 1 y la figura 2. De la misma manera, 2 palitos entre la figura 2 y la figura 3. Por lo tanto, habrá también una diferencia, ¿no?, entre la figura 4 y la figura 3 de 2 palitos. Si tengo acá 7 palitos, aquí voy a tener ¿cuántos? 9 palitos. Muy bien. Esta es la información que me está dando el problema. Ya he ubicado la información, he reconocido la información, los datos que me da el problema. Continuamos. A partir del análisis anterior, tenemos que es una progresión aritmética. Las figuras que hemos observado son progresión aritmética, ¿no? Están construidas, elaboradas en progresión aritmética. A sub 1, A sub 2, A sub 3, así sucesivamente hasta A sub n. ¿Qué más? Puedo analizar número de palitos de la figura 1, que viene a ser el primer término. A sub 1, ¿cuántos tiene? 3. El número de palitos de la figura 2, que viene a ser el segundo término, ¿cuántos tiene? En este caso, A sub 2, ¿cuántos tiene? 5. Número de palitos de la figura 3, tercer término, que viene a ser A sub 3, ¿cuántos palitos tiene? 7. Tengo que calcular, en este caso, el número de palitos de la figura 4, que vendría a ser cuarto término. ¿Cómo lo voy a escribir? A sub 4. Igual, no lo sé, ¿no? Esto es lo que tengo que hallar. Veo también que de figura en figura aumenta el número de palitos en 2. ¿No? Aquí, de figura en figura, he ido aumentando los palitos de 2 en 2. Se han ido sumando de 2 en 2 los palitos. Vamos entonces a diseñar un plan o estrategia para poder resolver nuestro problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Describe el procedimiento que realizarás para dar respuesta a las preguntas. Estrategia. Punto número 1. Analizo los datos de las figuras y las relaciones que se pueden establecer respondiendo. ¿Cuántos palitos tiene cada figura? Hemos analizado la figura 1, la figura 2, la figura 3, ¿verdad? ¿Cuántos palitos aumentan de figura en figura? Hemos visto que de figura en figura aumentan 2. ¿Qué más? Encuentro la razón aritmética y hallo el número de palitos para la figura 4. La razón aritmética de figura en figura, ¿se acuerdan? Era 2. Muy bien. Ese es nuestro plan. ¿Qué más? Para calcular el número de palitos de la figura 20, primero tengo que hallar la regla de formación para la enésima figura, tomando en cuenta la fórmula del término general de una progresión aritmética. Y una vez que haya hallado la regla de formación, puedo, por fin, hallar el número de palitos para la figura 20. Recordemos entonces algunas nociones básicas. Tenemos aquí
los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente hasta a sub n, donde a sub n es un término cualquiera de la sucesión. Si aplicamos esta ley recursivamente para construir la sucesión, obtenemos lo siguiente. A sub 1 viene a ser el primer término. A sub 2 sería el término 2. Esto significa que A sub 2 es igual a A sub 1 más la razón. Recordemos, para nuestro trabajo, A sub 1 era 3, más la razón. ¿En cuánto iba subiendo? 2, ¿verdad? Entonces, en la segunda figura, yo tenía, en este caso, como respuesta 5. Si ustedes observan aquí, una vez la razón para el término A sub 2. Para el término A sub 3 es igual a A sub 1, el primer término, más 2 veces la razón. Por lo tanto, lo escribiría de la siguiente manera. A sub 3 es igual a A sub 1 más 2R. Igual, para A sub 4 es igual a sub 1 más 3 veces la razón. Por lo tanto, lo escribiría igual a sub 4 igual a sub 1 más 3R. De esta manera voy a obtener, ¿qué cosa? La fórmula. La fórmula sería A sub n es igual a sub 1 más, abro paréntesis, n menos 1 por R, que viene a ser la razón. Esta expresión entonces relaciona cualquier término n de la sucesión con el primer término y la razón de la progresión. Ejecutemos entonces el plan o estrategia que tenemos aquí. Tenemos entonces nuevamente la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Veamos, la figura 1 corresponde a sub 1, 3 palitos. La figura 2 corresponde a sub 2, 5 palitos. La figura 3 corresponde a sub 3, 7 palitos. Y esta figura que debo de hallar tendría que ser a sub n igual n palitos porque no sé. Sea la progresión aritmética. Tenemos igual a sub 1, 3, a sub 2, 5, a sub 3, 7 y a sub 4 no sé. Lo que sí conozco es que la razón es 2. Hallando la cantidad de palitos que conforman la figura. Voy a reemplazar entonces los datos en la fórmula. A sub 4, que es lo que quiero hallar, A sub 4 es igual a A sub 3 más 2, ¿verdad? A sub 4 va a ser igual a sub 3 que tengo aquí, más 2. ¿Y por qué más 2? Porque 2 es la razón. A sub 4 entonces es igual a 7 palitos, que los tengo acá, 7 palitos, más 2, que viene a ser la razón, ¿verdad? A sub 4 entonces, ¿cuántos palitos? Esta figura va a estar formada por 9 palitos. La figura 4 tiene 9 palitos. Muy bien, entonces mis estimados estudiantes, a ustedes les toca desarrollar lo que sigue. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Manos a la obra entonces.